¿Sientes quemazón en las piernas o en los pies? Esta sensación puede ser muy desagradable y puede interferir en la vida cotidiana, puede afectar la calidad de vida de la persona porque genera cansancio, genera inquietud y puede ser muy molesto. Y incluso por la noche puede hacer difícil el sueño. Aquí en este vídeo voy a repasar las causas más frecuentes de esta sensación de quemazón, así como algunas posibles soluciones. En términos generales, tenemos tres grandes grupos de causas de sensación de quemazón en piernas y pies. En primer lugar, causas de tipo nervioso o neurológico, por afectación de los nervios. En segundo lugar, causas de tipo circulatorio, por afectación de los vasos sanguíneos. Y en tercer lugar, causas de tipo nutricional, por falta de algún tipo de nutriente. Y también nos podemos encontrar una serie de causas que en realidad sean combinaciones de estos tres grandes grupos. ¿Puede ser que la quemazón en piernas y pies sea debida a diabetes? Sí, puede ser. Si esta diabetes está mal controlada, con el paso de los años pueden afectarse las terminaciones nerviosas periféricas de piernas y pies, y esto dará lugar a sensaciones de quemazón, de ardor o de hormigueo. También puede ser que esta diabetes mal controlada acabe afectando a los vasos sanguíneos, concretamente a las arterias que llevan la sangre a las piernas y a los pies, y esto provoque obstrucciones, lo que llamamos placas de ateroma, que lo que hará es que llegue con más dificultad la sangre y puedas tener sensaciones también de quemazón, de ardor, incluso de dolor. Podrían ser ambas causas, y ambas causas son malas. Aquí la idea es prevenir esta situación controlando bien la diabetes, es decir, los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre, controlando la presión arterial, el colesterol, con dieta saludable, con ejercicio físico, y en el caso de que ya haya síntomas, insistir en el control de la diabetes, pero además hacer algún tratamiento con fisioterapia y se puede hacer algún tratamiento con medicamentos. ¿Puede la quemazón en piernas y pies ser debida a bebidas alcohólicas? Puede ser si bebes de forma excesiva, de una forma prolongada durante tiempo, que al final se afecten las terminaciones nerviosas periféricas, una neuropatía periférica, y esto dará lugar a sensaciones de quemazón en los pies, de hormigueo, de ardor, que pueden ser muy molestos. Aquí la solución es dejar el alcohol y después se puede valorar fisioterapia y algunos medicamentos, pero lo más importante es prevenir absteniéndose de beber bebidas alcohólicas o limitarlas a lo mínimo. ¿La quemazón en piernas y pies puede ser debida a problemas de varices? Pues sí, puede ser. En este caso sería un problema de mala circulación, de retorno de la sangre desde las piernas y los pies hacia el corazón, debido a que estas venas que hay en las piernas son insuficientes, no funcionan correctamente y se producen estas varices con esta sensación de quemazón, de ardor, de hormigueo, de cansancio y de cambios en la piel. Aquí la solución es no estar mucho tiempo de pie, no estar mucho tiempo sentados, el controlar el peso, hacer una dieta y un estilo de vida saludables, a veces las medias de compresión fuerte, hacerse masajes y por supuesto visitar al médico para que controlen la situación por si acaso hiciera falta un tratamiento quirúrgico. ¿Puede la quemazón en piernas y pies ser debida a una falta de llegada de sangre? Sí, esto sería un problema de mala circulación, pero en este caso debido a un estrechamiento de las arterias, es decir, de los vasos sanguíneos que llevan la sangre desde el corazón hacia los tejidos, en este caso las piernas y los pies. Esto se debe a la formación de placas de ateroma. Principalmente esta es la causa y aquí influye el nivel de presión arterial de la sangre, que suele ser alto, el nivel de colesterol, que suele ser alto, el tabaquismo, también la diabetes, la obesidad. Hay una serie de factores de riesgo que, igual que pueden provocar infartos, podrían provocar obstrucciones en las arterias de las piernas. Y aquí lo que hay que hacer es controlar todos estos factores con un estilo de vida saludable. En el caso de que ya tengas el problema y que claudique la pierna, es decir, que cuando andas tengas que parar al poco tiempo porque te duele, en este caso ya habrá que valorar si hay que hacer tratamientos quirúrgicos aparte de farmacológicos y de dieta. ¿Puede la quemazón en piernas y pies ser debida a sustancias tóxicas? Pues sí, puede ser debida a intoxicaciones por plomo, por mercurio, por arsénico y por otras sustancias, que puede ser debido a una exposición profesional o también puede ser por los alimentos. Por ejemplo, el mercurio puede encontrarse a veces en cantidades significativas en pescados que son de gran tamaño, como por ejemplo el pez espada, que es un tipo de tiburón, también el atún rojo, o sea, el atún los que son de tamaño más grande, y en sitios en los que se come ballena o que se comen delfines y animales marinos que son grandes, que pueden tener unas cantidades significativas
de mercurio y esto puede llegar a intoxicar con el paso del tiempo y afectar a los nervios, y esto dará lugar a esas sensaciones de quemazón o de hormigueo que pueden afectar a las piernas y a los pies. ¿Pueden los medicamentos causar sensación de quemazón en piernas y pies? En algunas ocasiones puede ser que un efecto secundario sea este en algunas personas. El caso típico sería la quimioterapia, que algunos pacientes dicen que les da sensación de quemazón y concretamente en piernas y pies por afectación de terminaciones nerviosas. También puede ser por algunos antibióticos, por ejemplo las quinolonas como el ciprofloxacino, que se utiliza para infecciones urinarias, a veces para infecciones respiratorias, que puede dar este efecto secundario. También en tratamientos antibióticos que se dan para la tuberculosis, como por ejemplo la isoniazida, podría también afectar de forma neurológica y dar algún problema de este tipo. Y a veces también, por ejemplo, las estatinas que se dan para bajar el colesterol, alguna persona, aunque yo no lo he visto mucho, pero algunos se quejan de que les da sensación de quemazón. Es decir, que si miras los efectos secundarios puede ser que en algunas ocasiones pase esto. ¿Puede la quemazón en piernas y pies ser debida a falta de vitaminas o falta de minerales o ambos? Sí, puede ser por problemas nutricionales. Falta de vitamina B12 es la típica, pero también la de ácido fólico, también de vitamina B1, de vitamina B6, y aquí lo que habrá que hacer es reponer estas vitaminas. Después puede ser por falta de minerales, como por ejemplo el calcio, el potasio y el magnesio. También otros pueden influir. Aquí las causas pueden ser múltiples, pero la más obvia sería la desnutrición, es decir, una falta de ingesta de suficientes alimentos para aportar las vitaminas, nutrientes necesarios. También puede ser por enfermedades del aparato digestivo, en las que haya una mala absorción, que tengas una enfermedad inflamatoria intestinal, una gastritis atrófica y otro tipo de problemas. Y también puede ser por un problema de cirugía, un efecto secundario, por ejemplo la cirugía bariátrica y otros tipos de cirugía que disminuyan como efecto secundario la absorción y habrá que suplementar. ¿Puede ser que la quemazón en piernas y pies sea debida a problemas hormonales? Sí, en concreto problemas de tiroides y concretamente el hipotiroidismo, es decir, que el tiroides funciona menos de lo normal, disminuye las hormonas tiroideas y hay una tendencia a que haya una hinchazón en algunos tejidos, concretamente las piernas o en la zona de los pies, y esto puede dar lugar a una compresión de terminaciones nerviosas y generar esta sensación de quemazón. También en cambios hormonales que se producen durante el ciclo menstrual en mujeres, algunas dicen que previa a la menstruación o durante la menstruación tienen una sensación de quemazón en los pies o las piernas. Y también durante el embarazo a veces también hay quejas de sensación de ardor, de quemazón en piernas y pies que están relacionadas entre otras cosas con cambios hormonales. La sensación de quemazón en piernas y pies puede ser debida a problemas en el riñón o en el hígado. Sí que puede ser cuando estos empiezan a funcionar bastante mal. El riñón, si no funciona bien, no filtra lo suficiente y se acumulará líquido que puede comprimir terminaciones nerviosas y dar esta sensación de quemazón, sobre todo en piernas y pies, que es donde se puede acumular más este líquido. También se acumularán sustancias tóxicas porque no se filtran y pueden irritar las terminaciones nerviosas. En el caso del hígado también pasa lo mismo, que no realiza bien su función, se pueden acumular sustancias que den lugar a una sensación de picazón o sensación de quemazón en todo el cuerpo, pero también en piernas y pies, y también cuando se afecta a la vesícula y en algunos problemas del hígado puede haber un acúmulo de bilirrubina, que esto se acumula en la piel y puede dar lugar también a sensaciones de quemazón por todo el cuerpo, pero también puede dar lugar a quemazón en piernas y pies. ¿Puede la quemazón en las piernas y los pies ser debida a problemas en los huesos o en las articulaciones? Sí que puede ser, por una parte, que se afecten esas articulaciones, huesos y tendones y ligamentos en las piernas o en los pies, en las rodillas o en los huesos de los tobillos y de los pies, o puede ser porque se afecte la columna vertebral. En el caso de los pies puede ser por una fascitis plantar, que es una inflamación de una especie de tela que tenemos allí que sostiene el pie, en la parte de la planta del pie, puede ser por una compresión de uno de los nervios, también por una afectación de los ligamentos que presionan, el síndrome del túnel tarsal, pero también puede ser por problemas en la columna vertebral, por compresiones, por una hernia discal, por una estenosis del canal por donde pasa la médula espinal o por donde salen las raíces nerviosas en la parte final, puede ser por una afectación del nervio ciático, es decir, hay una variedad de causas que hay que estudiarlas y hay que estudiar también el por qué se producen. ¿Puede la quemazón de piernas y pies ser debida a otras causas? Sí, por ejemplo, enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple podría empezar con una sensación de ardor, de quemazón o de hormigueo en alguna extremidad y esto podría ser en alguna de las piernas o de los pies. También la fibromialgia, que suele ser
una enfermedad que va con dolores por todo el cuerpo en puntos específicos, puede ser que se vaya acompañando con sensaciones de quemazón y esto puede ser que se dé en las piernas o en los pies. También infecciones, por ejemplo, el SIDA podría dar una afectación neurológica que de este síntoma, la sífilis, otra enfermedad que se llama la enfermedad de Lyme. Hay enfermedades de este tipo infeccioso que pueden dar síntomas de este tipo. Y después tenemos el síndrome de piernas inquietas, que se caracteriza más por una sensación de inquietud de las piernas, de forma que las tienes que estar moviendo constantemente, pero hay algunas personas que lo describen como una sensación de ardor o de quemazón. Y al moverse, lo que hacen es disminuir esta sensación. Y se da sobre todo por las noches. O sea que podríamos incluir de alguna forma este síndrome dentro de las causas posibles. Te dejo aquí otro vídeo sobre ardor en los pies en el que profundizo en estas causas y también hablo de remedios y tratamientos que se suelen hacer para este tipo de problema. Pero recuerda que siempre hay que consultar al médico al final para determinar la causa y poder establecer un tratamiento. Un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.